Buenos días a todo el mundo. ¿Se me oye bien? ¿Qué tal? Soy Gustavo Máñez, coordinador de Cambio Climático para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Y estamos pues muy satisfechos de ver la gran participación de este conversatorio sobre COVID-19 y movilidad eléctrica. ¿Qué nos depara el futuro? Tenemos alrededor de 270 personas registradas y un panel de lujo que refleja la diversidad del sector de la movilidad eléctrica. Tenemos sector público, tenemos sector privado, sociedad civil y también eh, un organismo multilateral de financiamiento. Y el objetivo de esta sesión es hablar del impacto de esta terrible tragedia por la que está pasando la región y el mundo del COVID-19, entender sus repercusiones y cómo esto va a afectar o a empujar quizá la transición a la movilidad eléctrica, pues que ya estaba pasando en la región. Ya veíamos muchos brotes verdes y muchas iniciativas muy innovadoras alrededor de la región, y aquí vamos a tener algunos comentaristas que están liderando esta transición en la región, pero estamos preocupados de pues, cómo puedan seguir los siguientes pasos respecto a todo lo que va a pasar cuando volvamos a la normalidad. ¿Qué va a hacer la economía? ¿Vamos a seguir apostando por esta tecnología limpia que mejora la calidad del aire, que reduce la contaminación, que mejora, reduce las emisiones causantes del cambio climático? ¿O vamos a pensar solamente en el cortoplacismo y en la disponibilidad de recursos y mantenernos en el status quo, ¿no? Tenemos una disyuntiva que va a ser fundamental para el futuro de esta tecnología. Y para ello, sin más, vamos a pasar a presentar a los ponentes. Tenemos a Sergio Martínez, que es subsecretario de Política de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, Colombia. Él es ingeniero civil, con maestría en Planeación Urbana y Regional e Ingeniería de Transporte, y posee una amplia experiencia en la planeación y en la ejecución de proyectos de ingeniería de transporte, tanto en el sector público como el privado. Sergio, bienvenido. También tenemos a Juan Carlos González, que es jefe de gabinete del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Aparte de eso, ha sido también en su pasado gerente de la Fundación Transurbano. Es una ONG dedicada a la promoción del transporte público sostenible en Chile. Y pues como he dicho, jefe del gabinete de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, la señora Gloria Hutt, y además es asesor jurídico en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y también miembro del comité de expertos de SIMUS y de la Unión Internacional de Transporte Público para Latinoamérica. Bienvenido, Juan Carlos. Por parte de la sociedad civil tenemos a Margarita Parra, que es la directora de programas internacionales de Clean Energy Works y tiene una amplia experiencia en el desarrollo sostenible y también en el desarrollo de políticas y proyectos para reducir la contaminación local y mejorar las emisiones del sector transporte alrededor del mundo, y ha sido destacada como parte de los 50 agentes de cambio global en una reciente publicación de Mujeres Notables de TUMI, la Iniciativa para la Movilidad Urbana Transformadora. Bienvenida, Margarita. Gracias por tu tiempo. Representando al sector privado, tenemos a Miguel Elizalde, que es presidente ejecutivo de AMPACT, que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones de México, que reúne a más de 14 grandes productores de vehículos pesados en el país. Él es ingeniero industrial, posee una maestría en Administración Pública y bueno, pues coordina todas las acciones que tienen que ver con el sector de transporte pesado en México y la promoción
de una movilidad más limpia. Bienvenido, Miguel. Y para finalizar, tenemos de parte del Banco Mundial a Bianca Bianchi, especialista senior en transporte. Ella está basada en Washington y posee más de 15 años de experiencia en la planificación y en la implementación de proyectos de transporte público como corredores, líneas de metro, carreteras alrededor de la región. Tiene un doctorado en Ingeniería de Transporte en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Muy bienvenida, Bianca. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Vamos a empezar con una pregunta general para todos los participantes. Para ello, cada participante va a tener alrededor de 4 minutos para responder. Y después de eso, yo voy a hacer unas preguntas específicas para cada uno de los participantes, donde tendrán unos 5 minutos para participar. Les ruego a los oyentes que si tienen alguna pregunta, alguna necesidad de clarificación, nos la plasmen por el sistema y los ponentes amablemente pues, van a poder responder a ella en los próximos 2 o 3 días. Por favor, si la pregunta es específica para algún ponente, determínenlo en la nota que escriban, por favor. Muy bien. Sin más, pasando al grano, el tema que vemos nosotros es que, aparte del dramatismo de la situación en cuanto a la salud pública, en nuestro sector de la movilidad eléctrica y desde la iniciativa MOVE, Movilidad Eléctrica para América Latina y el Caribe, pues llevamos alrededor de 4 años promocionando esta tecnología como respuesta a pues la situación climática y la situación de contaminación local. Sin embargo, los avances que estamos viendo en los últimos años, y los hemos documentado recientemente en una de las últimas sesiones que presentamos, el estado de la movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe, pues vimos que existían muchas actividades, existían muchas iniciativas a nivel de regulación, legislación, estímulos, etcétera, etcétera. Pero cuando eso se traducía en la venta de equipos, en la venta de vehículos, pues veíamos que en el último año creo que habíamos, no, 2 años, en los últimos 2 años en la región se han vendido alrededor de 6.000 vehículos eléctricos comparado con 6 millones de vehículos de combustión interna. Entonces, no estamos, digamos, marcando ese avance en el mercado todavía, que sí que está pasando a nivel de política pública, a nivel de proyectos concretos y a nivel de iniciativas locales. En este panorama, hablando de iniciativas locales, pues vemos los ejemplos, por ejemplo, de Santiago de Chile, con casi 500 buses, si no estoy equivocado, eléctricos ya en las calles y con planes de aumentar esta transición de una manera considerable, pero también en Bogotá, con anuncios de compras públicas bastante amplias. Y pues lo que estamos viendo ahora mismo con este parón económico es que los sistemas de transporte locales pues definitivamente están sufriendo financieramente la falta de ingresos. Recordemos que dependiendo de cada sistema estos ingresos tienen que ver con el billete que compra el viajero, pero también con un aporte local o estatal. Y definitivamente con este parón de una caída de más del 60% de viajeros en el transporte público promedio, por ejemplo en Ciudad de México, o el cierre parcial o total en algunas ciudades, pues está afectando fuertemente al sector y a su capacidad de poder entrar en nuevos proyectos que promuevan la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, esto podría ser un problema si no tenemos una visión común, una visión a nivel público, pero también a nivel privado de hacia dónde ir. Nosotros publicamos hace unos días una nota que ha sido diseminada por
por todos los ministerios de Ambiente de América Latina y el Caribe, que en definitiva de lo que habla es que si volvemos al business as usual después del COVID-19, pues nos enfrentamos a unos grandes desafíos que tienen que ver con pues, todo el endeudamiento público que va a haber, y si ese endeudamiento no va en la buena dirección, en aquellas tecnologías sostenibles y que también nos ayuden a mitigar el cambio climático, cuando llegue la crisis climática y vemos alrededor de la región impactos altísimos en cuanto a sequías, en cuanto a migraciones, en cuanto a deforestación, pues los estados y el privado pues va a estar en una posición de endeudamiento importante como para responder a esta nueva crisis, ¿no? De ahí la importancia que esta reactivación económica se haga en los sectores verdes, que además tienen un potencial altísimo en cuanto a generación de empleos decentes y que pueden crear esa resiliencia y esa competitividad en los países para hacerles, pues, ponerles una mejor capacidad para responder a futuras crisis o futuras pandemias. Como parte de este estudio habíamos calculado que la región podría generar de aquí a 2050 alrededor de 5,3 millones de empleos solamente en el sector de movilidad eléctrica si se hiciese la transición a esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, lo que me gustaría plantearles a los ponentes es que desde su sector, desde su punto de vista, ¿qué aprendizajes nos ha acarreado esta situación del COVID-19 y qué lecciones podemos rescatar, sobre todo en el sentido de cómo hacer que la movilidad eléctrica juegue un rol clave en la recuperación post-COVID-19, desde todos los puntos de vista, desde generación de empleo, reducción de emisiones de CO2, pero también desde esa correlación que ya empieza a estudiarse, pues recientemente salió un estudio de la Universidad de Harvard sobre cómo en aquellas ciudades con mayor contaminación del aire hay más muertes causadas por el COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos 4 minutos. Me gustaría ahora darle la palabra a Miguel Ángel. Sergio, perdón, disculpa. Sergio, adelante, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Y digamos que en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, se ha vuelto muy común hablar en diferentes escenarios, ver muchos artículos que plantean que hay que repensar la movilidad, que hay que replantear la movilidad. Yo creo que no es tanto repensar, es más un poco repriorizar y repotenciar ciertas cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer, ¿no? El tema de la movilidad sostenible en general, básicamente, digamos que en el mundo de la movilidad es un tema que está bastante decantado, la mayoría de los gobiernos ya estábamos trabajando en ese sentido y dentro de esa gran sombrilla de la movilidad sostenible, claramente la movilidad eléctrica es un componente bastante importante, es uno de los ejes principales. En Bogotá por lo menos tenemos una situación complicada con el tema de la calidad del aire. En meses pasados hemos tenido que ir a alertas amarillas por calidad del aire y claramente eso tiene una serie de implicaciones en cómo funciona la ciudad. Nos toca salir a hacer unas restricciones, recomendaciones, especialmente para los usuarios más vulnerables. Y pues digamos que esta interacción de ya una calidad del aire no buena con el tema del virus, del COVID-19, donde lo que estamos viendo es que cada vez más expertos hablan de que tener una mala calidad del aire pues hace que la propagación del virus sea más intensa, sea más compleja. Entonces tenemos ahí otra variable adicional que tener en cuenta. Ahora, de por sí ya por lo menos en Bogotá la calidad del aire nos implica aproximadamente 2.000 muertes al año, ¿no? Entonces, ahí está la otra variable también. Si estamos tratando pues de aplanar esta curva para que el sistema
sanitario pueda lidiar con la crisis del virus, pues tenemos que tratar de todas las demás formas de un poco alivianar la carga que ese sistema tiene por otras causas. Entonces, en este sentido, pues el fomento de la movilidad eléctrica se vuelve aún más importante de lo que ya era. Y por otro lado, bueno, esto, digamos que aquí lo que estamos tratando de hacer en el gobierno es no solamente tratar de paliar la crisis, obviamente son situaciones que día a día nos sale muy complejas de cómo resolvemos esto, cómo lidiamos con esto otro, pero lo que sí estamos tratando es un poco de volver esto en una oportunidad, ¿no? Dentro de lo posible, en lo que se pueda. Hay cosas, vuelvo al punto que mencionaba antes, por lo menos lo de fomentar la movilidad sostenible, bicicleta, peatón, bicicleta eléctrica, buses eléctricos. Entonces aquí lo que estamos viendo es tratando de ver precisamente cómo repriorizamos y repotenciamos esas cosas que ya habíamos pensado, que ya queríamos hacer, pero que de pronto estaban pensadas a un año, a 2 años, y ahorita ya lo estamos bajando a un mes, 2 meses. ¿Qué podemos hacer? ¿No? O sea, incluso estamos yendo al nivel de, y aquí entra el tema de la institucionalidad, que siempre es complejo y es muy diferente en todos nuestros países. Nosotros tenemos ciertas competencias como autoridad de tránsito en la ciudad, pero hay ciertas cosas que nos regula el Ministerio de Transporte a nivel nacional y que así quisiéramos hacer, en este instante no podemos. Y hemos ido hasta el punto de solicitar que nos den competencias temporales. Entonces, ¿a qué voy? A que tratemos de ver cómo aprovechamos esto. Y uno de estos componentes es, precisamente como decía Gustavo, pues hay un parón completo en la economía. Esto nos está causando y nos va a seguir causando por un buen tiempo problemas serios en términos de empleo, de ingresos, de productividad. Entonces lo que estamos viendo también es cómo tratamos de un poco fomentar estas industrias relacionadas con la movilidad eléctrica, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos eh, ayudarlos a conectar esta oferta con la demanda y en lo que nosotros podamos, que no es mucho, generar incentivos que pueden ser no tributarios, pueden ser regulatorios, pero un poco en ese sentido va el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Y digamos que ya más en términos como del operativo y de la movilidad, pues nosotros aquí estamos tratando de darle un impulso aún más fuerte al uso de la bicicleta, que ya de por sí creo que es algo que veníamos haciendo bastante bien, pero también hay que reconocer que no todos los usuarios pueden o quieren usar la bicicleta, o pueden o quieren salir a caminar 3 kilómetros, 4 kilómetros para ir al trabajo, para no sobrecargar el sistema de transporte público, que es nuestra principal prioridad por términos del COVID. Y aquí entra también la movilidad eléctrica otra vez. Entonces estamos tratando de alguna forma facilitar la operación otra vez de las empresas de patinetas eléctricas que ya estaban acá. Estamos abriendo la puerta para que con una regulación mucho más light y un proceso mucho más rápido puedan entrar nuevas empresas de patinetas eléctricas y lo mismo con las bicicletas eléctricas. Entonces, otra vez conectando oferta y demanda, viendo cómo podemos dar incentivos y tratando desde el distrito de brindar todas las ofertas posibles en el corto plazo para aliviar esto por todos lados. Entonces, un poco en eso es que estamos trabajando aquí en la ciudad. Me gustaría darle, gracias Sergio, me gustaría darle la palabra ahora a Juan Carlos desde Santiago. Bueno, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Voy a tratar de ser bien concreto en los aprendizajes que hemos tenido en el COVID. Nosotros hemos aprendido que la demanda efectivamente es un factor en el que se puede incidir. Con el teletrabajo y la educación a distancia ha disminuido mucha gente en la calle. Los horarios de desplazamiento de las personas es algo que también se puede intervenir con una coordinación intersectorial, es decir, el tema de movilidad de cuando un sector de educación o de comercio fija horarios, ya no debe hacerlo solamente pensando en su local de funcionamiento, sino cómo se mueven las personas hacia ese local. Por lo tanto, la coordinación entre el ente de movilidad y el ente comercial, el ente educacional, el ente de salud, para poder ordenar los horarios de función y el de trabajo, ciertamente, también puede generar distintos momentos de desplazamiento. Como en esto se tiene que aplanar evitar las aglomeraciones,
aplanar las horas punta, diluir las horas punta, las horas pico, se vuelve algo muy necesario de aquí en adelante, o a lo menos hasta que esté superado este problema sanitario. En tercer lugar, un aprendizaje que hemos tenido es que un sector regulado permite aplicar políticas eficientes. Y voy a ser bien concreto. Nosotros tenemos buses eléctricos en Santiago que implican mucha inversión, implican inversión también en obras civiles, en terminales eléctricos, en obras para trasladar la potencia desde un sector de la ciudad a otro, en ordenar una operación grande, y eso lo podemos hacer, y ciertamente poner subsidios en todo eso. Paréntesis, en la licitación que estamos haciendo actualmente, los buses los está comprando el Estado, derechamente el sistema, ¿no? Por lo tanto, yo puedo poner subsidios en la medida que eso está bajo un esquema de contratos regulados, porque hay información, hay indicadores y hay instrumentos que permiten abordar de mejor manera esto. Lamentablemente no tenemos esa misma realidad en las regiones del país, donde la regulación es mucho más sencilla, más escasa, no hay información, no hay instrumentos, y además los operadores no tienen las mismas espaldas financieras que tiene el fisco para hacer una operación. Comprar buses eléctricos es un desafío financiero importante, es más barato, en el Project Finance es más barato, bajan los costos de mantención, bajan los costos de consumo, y al hacerse competitivamente, bajan además las tasas de interés con las cuales se financian esto. No estás capturado por el banco asociado al fabricante, como ocurre normalmente en los sistemas tradicionales y con los buses diésel. Entonces, los tres aprendizajes entonces son gestión de la demanda, coordinación intersectorial, movilidad con regulación, con instrumentos, con financiamiento, con subsidio. El subsidio se vuelve finalmente una necesidad imponderable cuando quiero aplicar calidad de servicio, y movilidad eléctrica es calidad de servicio. Nuestra experiencia con los buses eléctricos, ya después de un año con una condición masiva importante de buses y que solo puede crecer de aquí en adelante, es que el bus genera mayor satisfacción en el usuario, pero relacionándolo con lo que es específicamente la pandemia, sufrimos, el inventario de emisiones evidentemente se reduce, pero además se produce otro efecto que quisiera mencionar, que es que como la movilidad está cambiando, la capacidad de ajustar la oferta de transporte a esas nuevas necesidades de los usuarios, que se van a mover en distintos horarios, probablemente en distancias más pequeñas, y complementándose con los modos no motorizados, como la caminata, la bicicleta y el scooter, va a tener que ser mucho más ágil, ¿ya? Por lo tanto, el tener estos grandes depósitos alejados en los sectores periféricos de las ciudades no es funcional a esa agilidad que va a requerir la movilidad en el futuro. El bus eléctrico puede estar estacionado en cualquier lugar de la ciudad, puede estar estacionado en un subterráneo, puede cargarse en el estacionamiento de un shopping center durante la noche. Tiene una serie de posibilidades porque no tiene emisiones de ruido, no tiene emisiones de humo y no tiene residuos líquidos, que son los aceites que tienen los otros, ni los filtros, todas esas partes y piezas. Por lo tanto, creo que la movilidad eléctrica efectivamente es funcional con un sistema más ágil, incluso pensando en eventuales sistemas de DRT o ride-hailing, uno van a funcionar mejor con vehículos eléctricos que estén desplegados por toda la ciudad y no confinados a sectores periféricos en grandes terminales, con muchos kilómetros no comerciales en vacío. Por lo tanto, eso creo yo que es lo que puedo decir resumidamente en estos 4 minutos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, una visión bastante integrada. Bueno, con Sergio y Juan Carlos hemos cubierto las perspectivas del sector público, de gobierno. Me gustaría ahora pasar a Margarita, que nos elabores en esta pregunta desde la perspectiva de la sociedad civil.
Excelente. Muchísimas gracias, Gustavo, y a Esteban y a Johnny por la invitación a ser parte de este webinar y de la iniciativa Moving para la movilidad eléctrica en América Latina. Yo pienso que esta crisis, como todos lo estamos viviendo, tiene que ser un espacio, una pausa para pensar, como dice Sergio, cómo reciclamos las ideas que ya las tenemos, pero que en este momento se convierten en prioritarias o más prioritarias, se convierten en urgentes. Con certeza este problema de la exacerbación de los efectos del COVID debido a la contaminación del aire, pues es un llamado de atención. Y pienso que las estrategias de electromovilidad deben ser prioridad no solamente para los entes ambientales, que ya lo son los que estamos aquí, a los entes de transporte, pero también para los entes que trabajan en la parte de desarrollo industrial, para todos los entes que también trabajan en la parte de nuestro Ministerio de Finanzas, de Hacienda. Para ellos también tiene que ser una prioridad. Y en estos momentos de crisis pienso que es una oportunidad de traer comités intersectoriales, interministeriales, intragubernamentales, traer a las alcaldías, a los gobiernos de Estado, a los ministerios nacionales, para sentarnos a ver cómo aceleramos estas soluciones que ya se estaban previendo. En cuanto a la industria, y parece muy bonita la invitación de ustedes a pensar en un nuevo pacto verde, con certeza tenemos en la región muchísimo talento que en este momento se podría usar para esas nuevas fuentes de empleo en la cadena de suministro y cadena de valor de la electromovilidad, desde los modelos de negocios, desde lo que llamamos el software, cómo se hacen esto, quiénes son los actores, la movilidad compartida, los proveedores y también la manufactura, ¿no? Tenemos también un desafío muy grande, y es que la tecnología de la electromovilidad aún es importada. Entonces, muchos de esos buses tenemos que traerlos de otros países, sobre todo de China. Entonces, aprovechar esta crisis para ver cómo incentivamos la industria local, la industria en América Latina. Ya hay algunas empresas que están innovando con cargadores, pero cómo realmente este es el momento para que existan estos incentivos, estas medidas industriales para que esto sea un eje de desarrollo en la región. También nos parece de la sociedad civil que hemos venido obviamente abogando por medidas de mitigación de hace mucho tiempo para el cambio climático, para la contaminación de aire, pues que este es un momento de reforzar este mensaje, de reforzar el rol de los gobiernos locales como ejemplos, y también en el momento de dar garantías a estas nuevas tecnologías, pues este es importante, ¿no? Para que la inversión privada venga, necesitamos que los gobiernos den más garantías, este es el momento de hacerlo. También, y eso lo trabajamos mucho nosotros en mi ONG, Clean Energy Works, estamos intentando que otros sectores vengan a participar de la movilidad eléctrica, y esto ahora es importante. Las instituciones financieras, tanto la banca comercial como los bancos de desarrollo, los bancos multilaterales, todos están interesados en invertir. Eso lo escuchamos siempre en todos los webinarios, pero ¿cómo lo facilitamos? ¿Cómo logramos que bajemos todas estas barreras, todos estos riesgos? ¿Cómo logramos que existan mecanismos atractivos para los inversionistas que quieren entrar en esto? Entonces pienso que este es el momento de acelerar esas soluciones y de abrir esos nuevos instrumentos. Y por último, algo muy importante que mencionó Sergio son las regulaciones. Creo que hay regulaciones que están hechas para otro tipo de tiempo, ¿no? Para otras circunstancias, y en este momento tenemos que ajustarlos, cambiarlos, abrir los mercados, estimular toda esta participación, porque necesitamos que todos los actores entren, ¿no? Tanto la parte financiera, la parte institucional, la parte privada, el usuario. Y bueno, yo soy una usuaria de bicicleta también, entonces pienso que en este momento tenemos que pensar holísticamente, no solamente yo trabajo en buses eléctricos, pero tenemos que pensar holísticamente en todos los usuarios de transporte, de bicicleta, patineta y transporte urbano. Y uno de los desafíos que tenemos, y ya lo vimos en China, es que las personas van a tener mucho miedo. En la era post-COVID, la gente de todos modos va a tener miedo de estar en aglomeraciones, y ha habido, no sé, hemos leído mensajes de China que dice que la gente está comprando más carros individuales. Y no importa que todos los carros sean eléctricos, bueno, eso sería bueno para la industria, pero de todos modos, holísticamente, nosotros los que trabajamos en transporte sustentable, sabemos que tenemos que evitar una mayor motorización, evitar más congestionamiento, evitar más trancones, que ya son un problema que le cuesta mucho en la productividad a nuestra región. Entonces también es un llamado para que pensemos cómo en estas estrategias que tenemos que plantear, cómo evitamos ese problema de la motorización, y pensamos en las soluciones más del transporte sustentable. Muchísimas gracias, Margarita. Y visto esto, Miguel, la perspectiva desde una cámara, ¿no?, de productores mexicana,
pues con unos intereses económicos muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad, por la invitación. Y sí, yo quiero comentarles que como nosotros, como representantes de fabricantes de vehículos pesados, de fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones en México, mi perspectiva, pues era un poco más del punto de vista de la industria. Unas cifras interesantes. América Latina produce alrededor del 8% de la producción mundial de vehículos pesados. Y México en específico produce el 5% de la producción de vehículos pesados a nivel mundial, por lo que les daré este punto de vista. Y en temas y otra aclaración, en temas de electromovilidad siempre hacemos alusión por lo general al pasaje y se nos olvida lo importante que es la carga. Ejemplo, aquí en México, por supuesto que el 96% de los pasajeros entre entidades federativas se mueven en autobuses, pero el 56% del total de la carga se mueve en vehículos del autotransporte. Entonces, tal vez haga mención a lo importante de la carga. Ahora, la situación económica mundial a consecuencia del COVID-19, pues ha puesto en una perspectiva el status quo previo a la crisis y una de las esenciales es lograr una movilidad colectiva que funcione para las personas usuarias en este caso de autobuses, en nuestro caso, y también para las empresas pensando en vehículos de carga. Para los gobiernos y las empresas que viven de ofertar el servicio, es decir, los transportistas, ¿no? Ahora, hay que recordar que en muchos casos el transporte público puede ser tanto, ahorita lo mencionaba en un caso, unidades adquiridas por el gobierno o por lo general son adquiridas por empresas. Ahora, el beneficio de menores emisiones que reditúen en un mejor ambiente o medio ambiente es para toda la sociedad. Entonces, por lo que el costo correspondiente que debe ser cubierto para lograr la reducción de emisiones, pues tanto una parte le corresponde a las empresas que adquieren las unidades, otra parte a los usuarios finales que tal vez paguen su cuota por utilizar un servicio más limpio. Y aquí es algo muy importante porque el beneficio es para todos, y queremos nosotros que debe participar los gobiernos, como bien comentaban que hay autoridades ahorita que adquieren los autobuses. Ahora, de esta forma, la inversión en tecnología de punta se logra cubrir y las mejoras serán sostenibles. Ahora, al hablar de electromovilidad es importante visualizar dónde ha despegado con mayor fuerza y por qué. Preguntarnos quién invierte en el desarrollo, en la innovación y quién paga este producto final. Entonces, así queda en evidencia la fórmula, digamos que la fórmula mágica para hacer de la electromovilidad una realidad en todas las latitudes. A mí me gusta decir que debemos de encontrar un balance entre lo que es deseable y lo que es viable, en referencia a lo que es viable económicamente. Hay que recordar que la edad promedio de la flota en América Latina en autobuses puede rondar entre 10 a 15 años de antigüedad, en vehículos de carga de 15 a 20 años de antigüedad, y el dar un salto de una empresa, un vehículo a diésel antiguo a uno más reciente eléctrico, requiere una inversión inicial importante que no siempre estas empresas lo tienen. Entonces puede ser complicado para las empresas en los flujos financieros y que no les dé el flujo para la inversión. Ahora, reconocemos la necesidad de avanzar hacia tecnologías más limpias. Es innegable que el futuro es la electromovilidad en todos los sentidos. Tanto en el transporte urbano debe de construirse de una manera sustentable, pero también, como bien mencionaba Margarita, preferimos que sea ahorita con manos de América Latina y mediante empresas que producen en nuestra región o en nuestros países. Ahora, superada la pandemia, digamos, en términos de salud de COVID-19, vamos a tener la oportunidad para reactivar la planta productiva regional o nacional y potenciar el mercado interno. El COVID ha tenido un impacto en términos de movilidad, como bien decían, se ha disminuido más del 60% en pasaje, pero en carga ha sido diferente. ¿Qué pasará después del COVID-19? Pues vamos a continuar con un distanciamiento social, inclusive en los autobuses, que están los flujos del ingreso de las empresas. Y eso hay que considerarse. Y en carga lo que estamos viendo ahorita es que hay más, los que tienen acceso a internet y hacer pedidos en línea o pedidos a que lleguen a domicilio los productos al no se poder salir,
Esto ha incrementado el movimiento de logística. Es decir, los vehículos de carga están al frente de la batalla ahorita en la pandemia, transportando medicinas, alimentos, hasta oxígeno a los hospitales. Y esto va a permear, es decir, va a continuar después de que superemos la crisis de salud pública. Y es aquí donde no se puede desperdiciar esta oportunidad para reducir emisiones, sino también, o sea, al mismo tiempo reducir emisiones, fomentar la recuperación económica y qué mejor de hacerlo de una manera sustentable y generando empleos en la región. Y para concluir, es indispensable siempre fomentar el tema de incentivos. Nosotros en México decimos que tiene que ser 5 puntos fundamentales. Uno es el tema de incentivos verdes, tal es un subsidio directo a la unidad más limpia. El tema de financiamiento. Y aquí hay algo muy importante para la región de América Latina, la profesionalización. Y no nos referimos a cómo manejar el vehículo, sino a la mayor parte de muchas de estas empresas, principalmente de carga, son micro y pequeñas empresas que no saben cómo manejar un negocio. Saben cómo manejar el vehículo, pero no el negocio. Entonces, la solución integral es profesionalización y actualización del marco regulatorio, cada vez tener tecnologías más limpias y supervisión del marco regulatorio. Sí, todavía hay muchos países que tenemos un serio problema de términos de corrupción y la supervisión tiene que ser fundamental, porque si no podemos seguir viendo vehículos altamente contaminantes circulando en nuestras ciudades y estos son una competencia desleal para el que va a ser una inversión real en tecnologías más limpias. Y hay otros mecanismos. Un ejemplo, nosotros el 1 de julio entra el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Yo creo que es de las primeras ocasiones en que hasta en una negociación internacional vimos incentivos, en el caso específico de baterías avanzadas, a tener beneficios en aranceles respecto a la utilización de estas tecnologías a nivel regional. Entonces, la forma en que podemos fomentar esto, recuperación económica de una manera sustentable, insistimos, los 5 puntos: incentivos verdes, financiamiento, profesionalización, marco regulatorio y supervisión, creemos que van a ser fundamentales, y otros esquemas nuevos como los que mencionamos en el TEMEC. Muchísimas gracias, Miguel, por esa perspectiva tan completa. Para finalizar, le cedo la palabra a Bianca. Buenos días a todos. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Me escuchan bien, ¿no? Yo creo que agradezco muchísimo las palabras de mis colegas y principalmente de Miguel, que trocé muchos temas que yo entendía hablar. Un aspecto principal, primero, si puede empezar con eso, mis colegas de WHO, de la Organización Mundial de Salud, dicen que si vamos a hablar de salud en la ciudad, debemos hablar del cambio de inversiones en transporte público. Sí, eso hay una correlación absolutamente directa en eso, y entonces es una parte integral de la calidad de las ciudades. Cuando hablamos del tema de cambio hacia la movilidad eléctrica, nuestra experiencia muestra que los temas de fondeo y no de financiación son los más importantes. La financiación existe, hay interés, pero el problema es que el sector tiene un problema de fondeo. Eso es la verdad, especialmente los sistemas de transporte público en las ciudades. Entonces, siempre creo que este problema está siendo desafortunadamente muy intensificado durante la crisis. Y entonces, lo que estábamos trabajando, y creo que Bogotá, Sergio habló muy bien de eso, los temas son los mismos. Nuestra experiencia es que la transición eléctrica tiene que estar incrustada en los principios de sostenibilidad en transportes y los temas de avoid, shift, improve. Entonces, dentro de este arcabouzo de acción, primero necesitamos verificar quiénes son los verdaderos emisores, ¿no? Y mirar cuánto los emisores emiten de output por output de transportes, ¿sí? Eso es el tema principal. Entonces, para el transporte, sabemos que las evidencias muestran que los automóviles individuales y también los camiones son los dos sistemas que emiten más, ¿no? En las ciudades y también en general. Entonces,
nuestra estrategia hacia la movilidad individual es desincentivar el uso, ¿sí? A través de una internalización de las externalidades, incentivar el cambio modal. Aún no hicimos suficientemente eso viene para América Latina, ¿no? Ni en términos de infraestructura, ni tampoco en términos de políticas de desincentivo. Hay mucho espacio. Hay políticas de pico placa, hay políticas de desincentivo, pero no son fuertes suficientemente y tendrán que ser mucho más ambiciosas ahora si deseamos combatir en esta crisis de COVID. Lo principal ahora es tener un sistema de transporte público con tanta calidad que incluye la movilidad eléctrica, que las personas van a despecho del miedo de estar en buses abarrotados, etcétera, van a utilizar el transporte público. De manera integrada también. Hay muchas oportunidades. Esta crisis abrió muchas oportunidades para movilidad individual no motorizada. Las ciudades que están enfrentando eso de manera inteligente, como Bogotá, creo que Lima también tienen un plan muy ambicioso, están aprovechando para ocupar los espacios para más movilidad no motorizada, de bicicletas, de personas y compartir el espacio de manera mucho más eficiente de lo que hacemos hoy. Y por fin, un tema que Miguel troce muchísimo y que creo que las cuestiones, los comportamientos que cambian con el COVID en términos de compras por internet, etcétera, esos son definitivos. Entonces, hace tiempo que estamos intentando, siempre que estamos involucrados en proyectos de movilidad con ciudades, dar un enfoque muy fuerte en el last mile, ¿no? Y cómo soluciones de logística pueden sí disminuir las emisiones, cambiando viajes individuales por viajes de camiones que están más llenos, que no viajan, que pueden tener un last mile que sea eléctrico, que sea más sostenible y que no impacten tanto las ciudades con su ruido, etc. Entonces, creo que estamos en una situación muy crítica, ¿no? Pero en América Latina en general la demanda, además que va a caer en los próximos un año, ¿no? Aún va a incrementarse dramáticamente porque las personas no viajan tanto y van a pasar si la economía mejorar, etcétera, van a pasar a viajar más. Entonces, tenemos que direccionar para que este crecimiento sea en la dirección sostenible. Y eso es que estamos trabajando con nuestros clientes para apoyar durante la crisis, para mantener los sistemas que son eficientes y para mejorar la eficiencia de estos sistemas, pero también para pensar en el largo plazo y seguir con nuestra mayor objetivo de largo plazo. Entonces, eso es que yo quería compartir por el momento. Bianca, muchísimas gracias. Yo creo que habéis dado una perspectiva muy completa y muy variada del sector y de los desafíos que tenemos ahora mismo. Quizá quedarme con 2 o 3 temas. Obviamente no hay soluciones únicas, existe la intermodalidad, las diferentes tecnologías, el avoid, el shift and improve y hay que ponerlas en práctica. Esto es un ecosistema muy amplio. El tema de cómo todas estas cosas que existían ya antes, el COVID lo que nos está haciendo es acelerar esta innovación para poner en práctica estas soluciones que ya sabíamos que existía, pero que hay que ponerlas en práctica y esto nos permite también considerar cómo podemos generar mayores empleos, cómo reactivar la economía de la región, la industria de la región, si promovemos estas tecnologías limpias. Yo ahora mismo me acuerdo de un programa en cuanto a eficiencia energética en el sector de equipos, de refrigeradores, que inició el gobierno mexicano hace unos años, que se llamaba Cambie su viejo. Un electrodoméstico, un refrigerador viejo, obsoleto, muy ineficiente en cuanto a uso de energía,
pues se le daba una serie de incentivos y de ayudas y se promocionaba la industria de México, ¿no? Y la generación de empleos. Bueno, pues todo este tema de cambio de flotas, tanto públicas, pero quizá privadas también, estas que son obsoletas y que además, vinculado a lo que decía Bianca, tienen una gran cantidad de emisiones, ¿no? ¿Cómo podemos explorar eso? Y también, obviamente, cómo se puede utilizar la política pública, los subsidios, las licitaciones de una manera inteligente para promover ese cambio tecnológico que si no, si lo dejamos a las manos de los privados o de los operadores, que en muchos casos todavía no se han profesionalizado y no tienen unas buenas prácticas a nivel de operación y logística, etcétera, pues no lo van a poder hacer por sí solos. Entonces, este es el desafío, cómo poner en práctica estas medidas. Ahora me gustaría pasar a la siguiente fase. Os había dicho que teníais 5 minutos para la siguiente ronda de preguntas, pero os pido un poquito más de concesión debido a tiempos. Y vamos a seguir con Bianca, porque nos habías comentado que desde el banco pues estáis replanteando cosas y hablando con vuestros clientes, ¿no? Pero ¿cómo sacarle al mejor partido a esta situación para que estas tecnologías limpias, cero emisiones como la movilidad eléctrica se afiancen y aprovechemos esta oportunidad? Alguien decía que no hay que dejar de aprovechar las oportunidades que plantean las crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aprovechamos para promover esta tecnología desde el banco? Gracias, Gustavo. Creo que, mira, tenemos un desafío muy grande, ¿no? Con el precio del diésel asociado a esta crisis, tenemos un desafío que es doble ahora que teníamos antes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en todos nuestros clientes de la situación, por ejemplo, tenemos muchos proyectos de transporte público. La situación de la reducción de la demanda y por lo tanto las recetas que vienen de las tarifas mucho más bajas están afectando muchísimo la sostenibilidad de largo plazo. Desafortunadamente, cuando vemos la recuperación, por ejemplo, de las ciudades de China, vemos que el tráfico general está volviendo en un ritmo relativamente rápido, pero tampoco no el transporte público. Entonces, lo que estamos identificando son oportunidades para financiar y para subsidiar algunas de las operaciones para mantenerlas vivas, ¿sí? Entonces es como que es una respuesta de emergencia, desafortunadamente, pero es claro que y hay soluciones diferentes. Hay ciudades que trabajamos que tienen sistemas mucho desarrollados con la participación del sector privado, con un buen como que arcabouzo institucional, etcétera. Y hay otras en que hay un mix de todo eso, como la Ciudad de México y como muchas de las ciudades de América Latina. Entonces, estamos proponiendo soluciones un poco más para esas ciudades más organizadas, en que el sistema es más formalizado, pero también para los sistemas informales, para los hombre camión, persona camión, etc. Y la idea, estamos trabajando con nuestros gobiernos en este momento, es fornecer algún subsidio asociado a alguna mejora algún requerimiento de mejora en vehicle scrapping, cambio del vehículo, o asociado a una mejora de tecnología, que se ponga GPS, que se incluya en un sistema que pueda verificar la eficiencia de los servicios, etcétera. Es difícil hacer eso porque están en crisis, ¿no? Entonces, es una oportunidad, pero hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque es difícil requerir tantas cosas en el momento de crisis, pero es también una oportunidad y eso es lo que estamos intentando hacer. Al mismo tiempo, estamos trabajando mucho en los planes de recuperación, ¿no? Entonces, va a ser necesario nuevamente
una inversión en labor intensive, ¿no? De labor intensive, obras civiles, etcétera. Y eso estamos trabajando con cada uno de los países que tienen prioridades diferentes, donde ponemos estos recursos de inversión en un segundo momento de la crisis, ¿no? De esta manera que estamos trabajando y creemos que hay alguna oportunidad, pero es una situación muy crítica. No creo que tenemos la respuesta aún. Muchísimas gracias, Bianca. Una pregunta relacionada con eso. ¿Tú estáis percibiendo con estos cambios de flotas, ¿no? Porque hay licitaciones en marcha o planificadas en la región, ¿estáis percibiendo que la situación de crisis pueda, y los precios globales de los fósiles, ¿no?, pueda abrir el camino o las opciones a esas tecnologías que pensábamos que pues ya no eran viables suficientes en la región, como por ejemplo el gas para el transporte público o privado? Creo que el costo de oportunidad de los vehículos eléctricos crece, ¿no? Ese es el problema. Entonces, estamos haciendo muchos estudios de costo total de ownership, ¿no? Y en muchos casos vemos que hay ya un elemento importante de costo-beneficio para cambiar hasta la movilidad eléctrica. Con esos nuevos parámetros de costos de diésel, eso hay que repensar, ¿no? Y creo que desafortunadamente las opciones van a ser hasta soluciones más económicas. Solo se podrá enfrentar eso si trabajamos en regulaciones muy fuertes, ¿no? Y si trabajamos con la oportunidad de, por ejemplo, hay negocios que van a go bankrupt, ¿no? Y en el lugar de eso, si ponemos los operadores y los sistemas más limpios, si exigimos eso, tal vez tengamos una oportunidad. Excelente, muchísimas gracias, Bianca. Ahora me gustaría preguntarle más específicamente a Miguel, porque ya lo has mencionado antes, ¿no? Cómo el tema de cómo tienes que apoyar a la industria y promover no solamente pues, la disponibilidad de los vehículos eléctricos, pero también afianzar que sea la industria regional pues, la que esté detrás de esta fabricación, ¿no? Y así generas empleos y das esa visión pues de mayor impacto en la situación que tenemos ahora, donde es necesario crear empleos, ¿no? Entonces, específicamente, ¿cómo se podría hacer eso en un país como México? Sí, mira, muy buena pregunta, Gustavo. Ahí lo que se tiene que hacer siempre es continuar impulsando y fomentando, obviamente, a la industria regional. En este caso, hay diferentes formas de hacerlo. Hay que ser muy cuidadosos porque tienes que respetar ciertas características en términos de competencia económica y creo yo que la mejor forma de fomentar el tema de la industria a nivel regional pues es indiscutiblemente a través de incentivos, como bien comentaba ahorita Bianca, de fondeo para las empresas de transporte o llegar a términos de alianzas o ya sea licitaciones públicas donde se pueda dar un mayor contenido o mayor puntaje en el resultado a cuando se impacte con una generación de empleo en la región. Se hace esto, y ponía el ejemplo hace rato sobre los tratados de libre comercio, ¿no? En el TEMEC viene que se debe de cumplir un porcentaje de contenido de autopartes y partes y contenido de acero, aluminio, hasta baterías eléctricas de la región. Bueno, algún esquema similar en el que se fomente la inversión en la región o la inversión en
el país de donde se vayan a adquirir estas unidades, siempre respetando los términos de competencia económica. Hay que cuidar este balance, pero sí, si no vamos a fomentar obviamente pues la recuperación económica de otra sección o lugar del mundo. Ahora, la industria automotriz está altamente integrada. El hecho de que un vehículo se fabrique en un país genera derrama para muchos otros países. Es decir, puedes tener el vehículo final que salga de un país, pero el impacto va a ser hacia otros países. Es innegable. Está tan altamente integrada la industria automotriz que el producto final pudiera ser de la generación de empleo del país, de la región, y obviamente va a brindar beneficios a otros países de una manera indirecta. Es algo que se ha hecho en el pasado y darle un valor mayor cuando el vehículo provenga de una región. Y algo muy importante, ¿qué ha sucedido, por lo menos en el caso de México? Llegan empresas o comisionistas a ofrecer vehículos pesados sin una postventa efectiva, es decir, sin talleres de mantenimiento, sin tener todo el respaldo y soporte para estas unidades, y se puede llegar a complicar. Otra valor importante es no solo la generación de empleos en la fabricación de las unidades, sino también en la atención y el mantenimiento de las unidades. Ha habido casos en México de que un comisionista vende las unidades, se desentiende y le genera un problema a la autoridad. Entonces, es desde la fabricación hasta los servicios de mantenimiento y postventa, tienen que quedar bien amarrados, el abasto de refacciones y todo esto como una solución integral. Excelente, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ahora me gustaría pasar a Margarita, porque mencionabas antes el tema del Green Deal, ¿no? Como en otros países se está hablando de un nuevo plan Marshall post-COVID, pero que tiene que ser verde. En la Unión Europea, pues ya han habido declaraciones tanto de foros ministeriales como de la misma Comisión Europea al más alto nivel de que esta reactivación post-COVID y todas estas inversiones que van a haber tengan como pilar principal el sector verde y el sector de respuesta al cambio climático. Entonces, desde vuestro punto de vista, desde la sociedad civil, ¿cómo impulsamos estos planes en la región de manera que integren la movilidad eléctrica con todos los beneficios que tiene, ¿no? Desde mejora de calidad del aire, desde mejora de competitividad, creación de empleo, etcétera, etcétera? Sí, gracias, Gustavo. Para la sociedad civil, nuestro papel es exactamente ayudar a este diálogo. Nosotros como parte, como sociedad civil organizada, podemos ayudar a conectar estos actores, ¿no? Tanto los gobiernos que tienen todas estas iniciativas, los gobiernos que están en la frente, que están liderando, las entidades financieras, el sector privado. Tenemos esa posición de poder articular y fomentar ese diálogo. Y pienso que ahora en la crisis lo que tenemos que hacer es acelerar que esto ocurra, ¿no? Fomentar más esos espacios y proveer, como yo digo, un espacio de polinización, de cross-polinización, porque estas ideas ya surgen en algunos lugares, ¿no? Pero claro, lo que funciona en Santiago de pronto no va a funcionar en Bogotá, pero justamente en traer a esos actores a dialogar sobre esto es donde se generan las ideas, ¿no? Donde se mantiene cómo podemos hacer un nuevo pacto verde en Colombia, un nuevo pacto verde en Chile, con las condiciones que cada país tiene, las instituciones que cada país tiene, ¿no? Mi ONG también, Clean Energy Works, trabaja en traer diferentes sectores industriales a diferentes soluciones. Nosotros trabajamos para que las empresas de energía, por ejemplo, tengan un papel primordial en el transporte, en el transporte y la electromovilidad. Es claro que son las empresas de transporte, los operadores, las agencias de tránsito, las que están llevando a cabo estos procesos, estas licitaciones, pero vemos que las empresas de energía son las que están innovando. Tenemos muchos actores en la región que están trayendo soluciones y también soluciones que funcionan en otros sectores, como eficiencia energética, por ejemplo, donde ya se habían hecho algunos mecanismos para reducir ese costo alto de las tecnologías que estamos hablando. Todos los vehículos eléctricos cuestan 2-3 veces más y obviamente ahora con la caída de nuestras monedas esto va a ser mayor. Y como hablaba también Bianca, ahora con la caída de los precios de los combustibles fósiles, obviamente la propuesta alternativa, que es un bus diésel, todavía va a ser más barato, o un bus a gas, por ejemplo, con el gas tan abundante que tenemos en la región. Entonces es momento de ver qué tipo de política necesitamos para incentivar nuestras tecnologías limpias y desincentivar
los combustibles fósiles. Es el momento de pensar en impuestos a carbono, impuestos a las emisiones. O sea, estas ideas que, como decíamos, ya existían, las tenemos que reciclar y traerlas ahora a estos espacios de diálogo y agilizarlo. También sí es la hora también de reducir los subsidios a los combustibles fósiles, que también están acabando con este tipo de propuestas. Entonces, como sociedad civil, tenemos que aumentar nuestro mensaje, ¿no? Es tratar de llegar a estos espacios donde estamos llegando y actuar en redes. Mi ONG es muy pequeñita, pero trabajamos en colaboración de muchos actores en América Latina, el WRI, el C40, el ICCT, trabajar en red porque así podemos avanzar más. Excelente, Margarita, muchísimas gracias. Ahora me gustaría pasar a Juan Carlos. En Santiago, pues habéis demostrado, habéis sido pioneros en cuanto al transporte público, la electrificación del transporte público, pero hay que reconocer que también hay una serie de beneficios, aparte de los climáticos y de calidad del aire, en un país como Chile con las reservas que tiene tanto de cobre como de litio, ¿no? De crear ahí una cadena de valor importante alrededor de la movilidad eléctrica, ¿no? Y obviamente hay que recordar que sois la presidencia de la COP25, de las negociaciones climáticas todavía, hasta que asuma el Reino Unido, y hasta ahora no sabemos cuándo será la siguiente COP. Entonces tenéis un rol de liderazgo global, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Chile? ¿Qué le queda después de estas licitaciones exitosas para seguir afianzando la movilidad eléctrica una vez se abra la circulación de nuevo? Antes mencionabas el tema de las regiones en Chile, ¿no? Con unos marcos muy distintos. ¿Cómo hacemos ese escalamiento de la movilidad eléctrica en todo el país? Bueno, a ver, nosotros seguimos comprando buses eléctricos, algunos dentro de la licitación que estamos haciendo. Ahí hay una licitación de 2000 buses, los cuales pueden ser todos eléctricos o ninguno, porque esa licitación se cierra finalmente con las propuestas de los operadores de transporte. Nuestro cálculo es que más o menos la mitad de esos buses van a ser eléctricos. Pero además, los buses que están saliendo de la vida útil, que están cumpliendo su vida útil y que van a chatarrización, estamos priorizando que se cambien por buses eléctricos. Hemos puesto incentivos. En la licitación el contrato es más largo y tiene más puntaje si presenta un bus eléctrico. Los buses eléctricos están costando en la inversión inicial alrededor de un 40-50% más que un bus diésel. ¿Ya? Estoy hablando de un bus de 12 metros. Con el mismo equipamiento de aire acondicionado, de Wi-Fi y todo eso. Pero el verdadero beneficio está en el retorno de los costos de operación, que baja muchísimo, como ya indiqué, y en la reducción de los costos comerciales. Pero además está el acceso a bonos verdes. Ese financiamiento se vuelve mucho más competitivo. Nosotros ya pusimos una buena cantidad de bonos verdes también en el metro, ciertamente. Y además hay otro elemento que es que se abre la matriz de fuentes de financiamiento, de fondeo. Por ejemplo, los primeros 200 buses eléctricos que llegaron se financiaron con fondos que pusieron las utilities, ¿ya? Acá en Santiago fue Enel y Engie, ¿no? Y después aparecieron bancos y fondos de inversión que no tenían que ver con el sector transporte, sino que eran simplemente oportunidades de inversión que se vieron como interesantes, ya que al aparecer el gobierno respaldando estas operaciones financieras, el riesgo baja abruptamente, ¿no? Entonces, en las regiones lo que estamos haciendo es que hay un programa de renovación de material rodante, donde hemos puesto un subsidio importante cuando se trata de buses eléctricos. Pero, como bien mencionaba Miguel, estamos asociándolo a una empresarización, es decir, pidiendo que se cambie una flota de buses, un servicio completo, y que el que haga esa inversión sea una empresa, ¿no? Con un capital. Esto ¿por qué? Porque el bus eléctrico, normalmente comprar un solo bus de una sola marca, normalmente no va a tener postventa, no va a tener la capacitación para los mecánicos, ni la capacitación para los manejadores de ese bus.
ese bus no solo tiene un conductor, también tiene un manejador que está en el terminal mirando un software que da los niveles de carga del bus, las fallas que está arrojando. Es muy sistémica la operación de buses, por lo tanto requiere una capa intermedia de manejadores de esa flota. Entonces, para que puedan hacerse flotas, esas empresas tienen que tener una posición comercial un poco más alta que la del operador tradicional. Y nosotros ahí comprometemos un subsidio. De hecho, estamos, ya está lanzándose para el próximo año, para este año, pero los buses van a llegar el próximo año, el programa de chatarrización con un incentivo importante en dinero para solventar esa inversión. Esa es nuestra forma de llevar estas regiones, pero empujando una formalización, una industrialización de las compañías, porque los sistemas tradicionales no sirven para esto. En la mantención del bus eléctrico, por ejemplo, hay que hacerla, es mucho más sencilla, pero hay que hacerla todos los días. No puedes esperar que se te eche a perder el bus para arreglarlo durante el fin de semana en tu casa, ¿no? Esto, todos los días el bus necesita recibir su mantenimiento, que básicamente es limpiar el bus, pero hay que hacerlo siempre y en un ambiente determinado, con los instrumentos adecuados. Por eso no es una cosa sencilla manejar un bus eléctrico. Gracias, Juan Carlos. Y ahora me gustaría finalizar con Sergio, porque en Bogotá pues habéis dado también una señal clarísima de vuestro compromiso hacia la movilidad eléctrica con esta última licitación de, creo que eran alrededor de 370 buses. Y bueno, pues está claro que desde la alcaldía hay un compromiso altísimo para mejorar el medio ambiente, la calidad del aire de los ciudadanos. En este contexto, ¿qué medidas concretas vais a hacer para seguir en esa dirección, para promover la movilidad eléctrica específicamente? ¿Qué acciones tenéis? Sí, Gustavo. Yo ahí quisiera resaltar que más que un tema de alcaldía, o sea, de un alcalde en particular, esto ya en Bogotá se ha vuelto un tema del gobierno de la ciudad, ¿sí? Este 1 de enero hubo cambio de administración y pues digamos que afortunadamente seguimos en la misma línea, priorizando, ajustando algunas cosas, pero el enfoque de movilidad sostenible y de prioridad para la renovación de la flota está ahí. Entonces, yo creo que eso es importante, esa continuidad institucional y de gobiernos es bastante importante, no siempre la tenemos desafortunadamente en nuestra región. Y como usted decía, eso es algo en la que ya hemos venido avanzando en la administración anterior, en el 2018. Adjudicamos 700 buses Euro 5 con filtro y más o menos 740 a gas Euro 6. Para los que conocen Transmilenio saben que nosotros acá tenemos una operación robusta que requiere un tipo de vehículos robustos, siendo redundante, y que a veces no es fácil encontrar en el mercado o que no es fácil encontrar pluralidad de oferentes en el mercado. Y eso claramente hay que tenerlo en cuenta cuando sacamos las licitaciones. En ese sentido, estamos tratando de probar el primer biarticulado eléctrico de piso alto para ver cómo podemos ajustar esto en futuras licitaciones. Esto para el componente troncal, o sea, el BRT, y para el componente que aquí llamamos zonal, o sea, los buses alimentadores. En el 2019 adjudicamos aproximadamente 480 buses eléctricos, que creo que es una de las flotas más grandes de Latinoamérica y la primera que se ha contratado como resultado de un proceso de selección. ¿Qué sigue? En este año esperamos adjudicar más o menos unos 2.000 buses eléctricos adicionales para este componente alimentador, de los cuales esperamos que tal vez la tercera parte deberían ser eléctricos. Y aquí es importante resaltar, y resalto otra vez el tema de que esto ya es un tema institucional y de Estado, que incluso en este momento de pandemia, donde tenemos unas necesidades económicas nuevas, bastante apremiantes, Bogotá es una ciudad donde desafortunadamente más del 50% de la población vive de la economía informal, lo cual quiere decir que cuando el gobierno le dice vamos a cuarentena, pues no tiene con qué comer. Entonces la ciudad ha tenido que desarrollar muy rápido una serie de estrategias de subsidios, de mercados, de ayudas económicas, y claramente esto genera un hueco importante en nuestros ingresos, en nuestro presupuesto, pero
también afortunadamente en este momento estamos, como mencionaba antes, por ser un nuevo gobierno, estamos en el proceso de aprobación del Plan Distrital de Desarrollo, que es la hoja de ruta que tenemos para estos 4 meses, y claramente ahí sigue la prioridad, y quisiera resaltar que, como lo digo otra vez, a pesar de estar en esta situación en que nos está tocando trasladar recursos urgentemente para otras cosas, la prioridad sigue ahí y los recursos para esta licitación están más que asegurados. Seguimos con contrato del metro, algo que es bastante importante, el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país, que fue adjudicado en la administración anterior a un consorcio chino. Este año ya empieza construcción y eso también claramente nos genera un impulso bastante fuerte en temas de movilidad eléctrica. Y tocando un poco lo que decía Miguel, que siempre nos enfocamos mucho en hablar de buses, nosotros también estamos avanzando en temas de carga. Ahí estamos trabajando de la mano de ICLEI, tratando de construir un plan de acción bajo en carbono para la carga, para los próximos 30 años. Entonces, digamos que estamos tratando de atacar todos los frentes, y la forma en que estamos queriendo articular, queriendo darle institucionalidad y continuidad a esto, es que estamos trabajando en una política pública. Es la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. O sea, queremos que esto ya no sea literalmente un tema ni del alcalde anterior ni de la alcaldesa actual, sino que sea un tema de ciudad para los próximos 20 años, con unas metas muy concretas, que sea concertado con el sector privado, con la ciudadanía, con todos los entes, con el Consejo de la Ciudad, etcétera, y que sea de verdad construido entre todos. Nosotros, digamos que claramente desde la ciudad tenemos cierto entendimiento de ciertas cosas, pero muchas veces no entendemos ciertas cosas del sector privado. Entonces nos estamos sentando con ellos, por qué esto no funcionó, por qué no se presentaron a esta licitación, qué podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estamos trabajando, y esta política que estamos haciendo, y esperamos tenerla a finales de este año, es la que va a enmarcar y nos va a asegurar esa hoja de ruta para las próximas décadas, para que Bogotá siga avanzando fuertemente hacia una movilidad sostenible y de bajas emisiones. Hola. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Me estáis oyendo, verdad? Yo creo que ha sido una contribución excelente. En nuestro grupo regular de tenemos a representantes de gobiernos nacionales, de alcaldías, empresas que están moviendo el ecosistema de la movilidad eléctrica, inversores, banca. Entonces, yo creo que vuestras ideas dan una visión bastante completa de las opciones que existen ahora mismo para seguir promoviendo la movilidad cero emisiones y movilidad eléctrica. Creo que en la región ha quedado plasmado que hay muy buenas prácticas en cuanto a política pública, en cuanto a incentivos, en cuanto al tipo de licitaciones que se pueden poner en marcha para que la movilidad eléctrica sea priorizada. Nos queda claro que el fondeo es un problema, y ahora es más que nunca un problema. Sin embargo, la innovación que hemos visto en la región, que habéis dejado plasmada en vuestras presentaciones, no es solo de la tecnología, es también del modelo de negocio. Una vez más, mencionar este sistema de licitaciones interesantes que está atrayendo a actores que no formaban parte de este sector, como son fondos de inversión, como son bancos comerciales, como son empresas eléctricas, ¿no? Entonces, hay un desafío, y es, como estabais mencionando, Bianca, el tema de los costos de los fósiles, esa reducción y esa menor disponibilidad de cash, tanto en los gobiernos como en los operadores. Tenemos que, más que nada, como mencionaba Margarita, crear esas nuevas redes o afianzar las que ya existen para que estas opciones sean puestas en la mesa de los tomadores de decisiones, tanto de los ministerios de Hacienda como los ministerios de Transporte, como las presidencias mismas, porque existen números que son bastante sólidos,
no solo de muertes evitadas moviéndonos a la movilidad eléctrica, y en nuestro último estudio calculábamos que solamente en 5 ciudades, en 5 capitales de la región, se podrían evitar de aquí a 2050 435.000 muertes prematuras solamente con el paso a la movilidad eléctrica. Y luego está el tema de los empleos y todo ese ecosistema de negocios que puede ser creado y que son negocios y empleos decentes a largo plazo y que aumentarían la competitividad de la región. Entonces esperamos que estas contribuciones vuestras, que han sido excelentes, puedan dar luz a nuestros socios en toda la región para que pongan en marcha estas soluciones. Desde el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, pues seguimos nuestro trabajo apoyando no solamente las NDC, sino también las estrategias a largo plazo y las estrategias nacionales de movilidad eléctrica para que integren justamente estos temas, y esperamos poder estar en contacto con vosotros y seguir trabajando para afianzar esta transición en la región, a pesar o quizá gracias a o por el COVID-19. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta pronto. Gracias, que estén muy bien.